Hola a todos y a todas, muy buenas noches. Gracias a Dios, hoy es viernes, como dicen algunos, y una vez más estamos aquí con todos ustedes en este programa de Restaurando el Altar Familiar. Muchas gracias de verdad, de todo corazón, a todos ustedes que son muy puntuales, que ya estaban conectados. Muchas gracias por por esa simpatía que tienen, porque yo sé que algunos muestran su gozo de una manera, su simpatía de otra manera, su alegría de otra manera. Gracias de verdad, porque el hecho de que estén aquí esperando que inicie habla mucho de ustedes, habla de su carácter, habla de su amor, de su pasión, de su fe, habla de su entrega, habla de sus deseos, habla de muchas cosas. Yo sé que algunos quisieran estar conectados también desde hace mucho, pero por causa de su trabajo o por otros problemas no pueden estar. Pero gracias por aquellos que después se van a conectar para mirar este programa. También para todos ustedes, muchas gracias por estar mirando semana tras semana este programa. Hoy estamos casi finalizando, solamente nos faltan 4 cualidades después de esta, y estaremos terminando esta serie, este programa de Restaurando el Altar Familiar. Quisiéramos saber de ustedes, quisiéramos que ustedes puedan compartir testimonios, quisiéramos que ustedes puedan interactuar con nosotros, quisiéramos saber de ustedes si realmente es de bendición o ha sido de bendición. Todas las lecciones están grabadas en nuestro canal. Así que si ustedes quieren saber más de esto, pueden hacer sus preguntas y nuestro equipo de multimedia les estará dando respuesta a sus preguntas. Muchas gracias a nombre de nuestro equipo, de verdad, a todos ustedes, y yo les mando un saludo a todos los niños, a todas las niñas que están conectados, que están conectadas, que están mirando también, a los jóvenes, a todas las familias. Quiero felicitar a esas familias que están completas viendo la transmisión. Eso habla muy bien del liderazgo de los padres, por esos padres que están haciendo un excelente trabajo de estar con la familia ahí. Yo quiero reconocer esto y agradecerles por estar tomando el interés a este programa. Muy bien, no se olvide compartirlo, no se olvide compartir la transmisión. Hay otras personas que están necesitados también de una palabra de orientación, de una palabra diferente, de un consejo. Estos temas traen consejos, además de impartir valores y principios y dirección. Hay consejo, hay sabiduría, y la Biblia dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Y muchas veces necesitamos ser sabios en estos tiempos para vivir correctamente. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Hoy vamos a hablar sobre la cualidad de carácter, la tenacidad versus pusilanimidad. Es una palabra un poco complicada, difícil, parece trabalenguas. Por eso lo menciono así lentamente, para no trabar mi lengua. Vamos a repetir todos juntos: tenacidad versus pusilanimidad. Muy bien, vamos a ver lo que dice, cuál es la definición de la palabra tenacidad de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Tenacidad es fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir.
La pura definición a mí me inyecta de verdad, me inyecta de ánimo, de valor, me inyecta de tenacidad. Dice fuerza que impulsa a continuar con empeño, y sin desistir. Eso me gusta mucho más. Y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Le voy a decir qué es lo primero que vino a mi mente cuando yo leí la definición. Pensé en la droga. Hay mucha gente que necesita la droga. Hay muchos drogadictos. Y hablando por ejemplo, de la cocaína o de la morfina, estas drogas que sirven para ir para arriba, que le dicen speed, para que uno despierte, para que uno pueda lograr hacer, tenga ánimo, tenga valor. Hay muchos que necesitan droga para poder hacer algo, para hacer una tarea. Pero pues realmente no se trata de drogas. Lo que el ser humano necesita es tenacidad. Eso es lo que hoy necesitamos todos, tenacidad. Y hay que ser tenaces. Nosotros los padres tenemos que ser tenaces con nuestra familia. Tenemos que tener una fuerza que impulse a continuar con empeño, porque definitivamente hay momentos en donde nosotros como que nos llenamos de desánimo, porque la vida es problemática. La vida que estamos viviendo actualmente está llena de problemas, de sinsabores, de experiencias desagradables, de tragedias que traen desánimo, que traen lo opuesto, nos volvemos a veces débiles y no tenemos mucho ánimo para avanzar, para lograr, para seguir, para conseguir a veces nuestros objetivos, porque en el transcurso, en el deseo, nos vamos debilitando. Pero cuando hay tenacidad, esto es una cualidad de carácter, no lo olvidemos. Es una cualidad de carácter. El carácter es lo que una persona es, y tenemos que ser tenaces. Y esto se puede desarrollar porque si entendemos lo que es una cualidad y lo aplicamos a nuestra vida, lo vamos a lograr. Simplemente recordando cuando nosotros queremos claudicar, cuando sentimos que queremos abandonar y desistir, tenemos que recordar lo que es la cualidad de carácter. Es simplemente que es una fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Y a veces no son los recursos lo que necesitamos, se necesita simplemente ser tenaz. Tenacidad también, hay otras palabras similares, es fuerza, constancia, resistencia, firmeza. Y eso es lo que necesitamos, la fuerza. La fuerza, nosotros tenemos la capacidad de generar la fuerza simplemente con el pensamiento y la voluntad. Si unimos, porque al pensar lo que necesito, al reconocer lo que debo de hacer, y en mi corazón tengo voluntad, en mí tengo voluntad, y yo puedo hacer algo si quiero hacerlo. Entonces de ahí se produce la fuerza. La constancia es continuar a hacer, seguir haciendo algo. No desistir, no abandonar, no dejar. Resistencia, hay que aguantar a pesar de. Y firmeza, mantenerse en lo pensado, en lo acordado, en lo convencido, en lo decidido, en el objetivo, etc. Todo eso es tenacidad. Muy bien, ahora veamos lo opuesto. Pusilanimidad es la cualidad de la persona pusilánime. ¿Y qué es un pusilánime? Persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias.
Hoy en día yo creo que estamos viviendo en medio de una sociedad hostil. Y la sociedad hostil se debe, por supuesto, por mucho de esto, a la falta de tenacidad, a la falta de carácter. Y hoy en día estamos rodeados de personas pusilámines, personas que por cualquier cosa se desaniman. Y no solamente estamos hablando de la generación de cristal, que por cualquier cosa se rompe, por cualquier cosa se afecta, por cualquier cosa se apachurran, porque ya no estamos hablando únicamente de esa generación de cristal, sino estamos hablando en sí de la sociedad en que vivimos, por toda la situación, por el caos, por la pandemia y la pandemia al mismo tiempo, por la situación de la crisis social, la crisis económica, la crisis cultural, espiritual, todo lo que estamos viviendo es una amalgama de situaciones, de adversidades que crean una atmósfera, que traen un desánimo por todo lo que estamos escuchando, puras noticias negativas. Si prendemos el televisor, si revisamos las redes sociales, solamente vamos a encontrar noticias negativas, corrupción, mentira, robos, secuestros. No hay casi noticias positivas que puedan levantar el ánimo, que puedan animar, nada. Y por otro lado, estamos viendo desastres. Estamos escuchando de tanta información negativa que puede crear ese espíritu, esa atmósfera y ese estado de ánimo. Necesitamos nosotros ir prácticamente en contra de corriente hoy en día. Tenemos prácticamente que hoy bregar contra corriente y por eso se requiere que nosotros hoy trabajemos y desarrollemos la cualidad de carácter de la tenacidad. Vamos a ver cuál es la definición de la cualidad. La cualidad de la tenacidad es simplemente proponernos lograr las metas que se me asignan en el tiempo designado, no obstante la oposición. Así de completo, así de sencillo, así de claro también está. La cualidad de carácter consiste en proponerme lograr las metas, que se me asignan en el tiempo designado, no obstante la oposición. Y hablando de oposición, quiero decirles que en la vida actual vamos a encontrar oposición a todo y para todo, y comenzando a veces en nosotros mismos, porque el primer enemigo al que nosotros enfrentamos somos nosotros mismos. A veces por la falta de tenacidad, por la falta de carácter, en otras palabras, por la falta de convicciones, por la falta de valores, por la falta de simplemente de tener sueños, de tener objetivos. Entonces vivimos sin que haya propósitos y eso no alimenta o no exige o no demanda ser tenaz. Por eso nosotros tenemos que trabajar pensando en que tenemos un mundo que conquistar, tenemos una familia que sacar adelante, tenemos una familia que tenemos que cuidar, una familia que nosotros tenemos que formar, que tenemos que construir, una familia al que nosotros tenemos que prepararla, especialmente si nuestros niños, nuestros hijos son pequeños. Hablo a los padres que tienen hijos pequeños y los que no tienen a los hijos pequeños y ya tienen hijos y tenemos nietos, pero puede ser que nosotros no trabajamos bien con nuestros hijos y nuestros hijos no están haciendo el trabajo con sus hijos, o sea, con nuestros nietos, de manera correcta. Entonces nuestro trabajo aún no ha terminado y necesitamos continuar. Necesitamos
necesitamos entender que nuestra responsabilidad de padres no termina hasta que morimos, porque los hijos serán nuestros hijos siempre. Nunca dejarán de ser nuestros hijos simplemente por el hecho de que ellos ya se hayan casado o ya se hayan ido de la casa o ya hayan hecho su propia vida. Pero si nosotros no hicimos bien nuestro trabajo cuando ellos eran pequeños, no los formamos bien, tenemos que seguir con ellos para que puedan ellos no cometer el mismo error con sus hijos y que el día de mañana sigamos sufriendo por ver nietos o bisnietos que están perdidos, que son parte de una generación corrupta, una generación perdida y sobre todo lejos de Dios. Por eso tenemos que proponernos lograr las metas que se me asignen y no solamente pensando en la familia en general, porque en todas las áreas, en todas las facetas de la vida se requiere y se exige la tenacidad. Muy bien, en esta cualidad vamos nosotros hoy a mirar, como siempre, el ejemplo de los animales. Y en este caso vamos a hablar de un pez, el salmón. Repita conmigo, el salmón y el salmón rey. Bueno, quiero describirles ahí el salmón rey, como pueden ver ahí en la gráfica, esta fotografía de un salmón que está brincando. Y no sé cuántos de ustedes han comido salmón, pero es muy rico, con muchas propiedades, muchas vitaminas y proteínas, el salmón. Entonces, escuchen bien, después de entre 1 y 4 años en el mar, el salmón rey se propone volver a casa. ¿Y cuál es su casa? Al río donde nació. Y nadando contra feroces corrientes del río y saltando cataratas, fíjense bien, saltando cataratas, el potente salmón aumenta diariamente su velocidad a medida que recorre cientos de kilómetros a su lugar de origen. Es tan impactante el trabajo, la obra del salmón, que hemos preparado un video pequeño para que ustedes puedan ver cómo obra. Porque cuando yo me enteré del salmón, me pregunté, ¿cómo será? ¿Cómo es que puede saltar? ¿Cómo puede escalar un salmón una catarata? ¿Cómo va a ser posible eso? Que vaya en contra primero va en contra de corriente, y no solamente va en contra de la corriente, sino que además escala una catarata. Pero vamos a verlo, vamos a mirar este video. Pero con las primeras lluvias del otoño, las cabeceras de los ríos se transforman en torrentes caudalosos y las cascadas rebosan de agua, permitiendo a los peces remontar el cauce hasta las zonas de desove. En las pozas, arquean su cuerpo y con impresionantes saltos van ascendiendo tramo a tramo en una travesía que puede durar varias semanas. ¡Wow! Impresionante. La verdad es que yo quedo asombrado. ¿Cómo es la creación de Dios? Imagínense lo que puede hacer la creación de Dios un pequeño pez. Imagínense nuestro Dios, nuestro creador.
¿qué no hará? Quisiera decir tantas cosas de este video, me impresiona. Por eso lo preparamos, porque de verdad no es lo mismo que te lo digan, que te lo cuenten, a que lo mires. Y es que parece increíble que un pez pueda hacer eso, escalar en contra de. Y eso es exactamente lo que es tenacidad. Ser tenaz. El pez, el salmón rey, o simplemente el salmón que escala una cascada, describe la tenacidad. Tenemos que ser, pues, como el salmón. Tenemos que ser tenaces. Y por eso apliquémoslo a nuestra familia. La tenacidad en el hogar implica, número uno, padres que cuentan a sus hijos ejemplos de sus propias vidas que ilustran la manera en que la perseverancia condujo al éxito. Una vez más, vamos a repetirlo todos juntos. Tenacidad en el hogar implica, número uno, padres que cuentan a sus hijos. Padres que cuentan a sus hijos ejemplo de sus propias vidas que ilustran la manera en que la perseverancia condujo al éxito. Puede ser que uno mismo no tenga experiencias, porque no viviste nada de eso, pero no significa que uno no tenga que buscar ilustraciones, ejemplos como estos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que mostrarles ejemplos, contarles ejemplos de sus propias. Por supuesto que lo ideal sería que podamos decirle, mira hijo, esto es tenacidad. Yo viví esto. Nosotros, tu madre y yo hemos vivido esto. O tu madre vivió esto. Yo creo que en algún momento dado en la vida hemos tenido que hacer uso de la tenacidad para alcanzar algo, para lograr algo. Bueno, si hay algo de eso, hay que contarlo, y si no, hay que buscar el ejemplo de otros. Pero lo importante es que podamos compartirle a nuestros hijos ejemplos de vidas que ilustran la manera en que la perseverancia condujo al éxito. Porque muchas veces no hay perseverancia y necesitamos que los hijos sean perseverantes, aún en sus tareas. Simplemente un ejemplo sería la materia, la clase de matemáticas, la materia de matemáticas, que es el coco de la mayoría de los estudiantes, de la mayoría de nuestros hijos, que casi a nadie le gusta la matemática. Pero la matemática, la manera en cómo se logra es simplemente siendo perseverante. Es resolver el problema, hacerlo una y otra, aprenderte la fórmula, hacerlo una y otra vez cuando te ponen tarea y hacerlo una y otra vez. Eso es tenacidad, eso es perseverancia, y solamente así se puede aprender la matemática. Hay cosas que tú puedes leer y lo lees, lectura y comprensión, por ejemplo, y la lectura y comprensión, pues lo mismo, tienes que leer y tienes que leer hasta comprender. No puedes narrar si no comprendes, porque en una materia de lectura y comprensión, donde tienes que narrar lo que entendiste, pero como no estamos acostumbrados, los chicos no están acostumbrados a concentrarse, porque para comenzar no quieren ni leer, entonces ahí tenemos un problema. Vivimos en una cultura donde no se lee. No se lee. ¿Y saben por qué? Porque años atrás nos enseñaron a nosotros, todo era de cuentecitos, de historietas, de figuritas. Antiguamente las revistas de Calimán, Lágrimas y
risas y el águila solitaria, los vaqueros y esa era la televisión antiguamente. Esas eran las telenovelas, las TV novelas, todo, puras fotografías y figuritas, pero no se leía, no libros, como en otras culturas, como en Europa, por ejemplo, donde la gente tiene otra cultura y tú puedes encontrar personas leyendo libros así de este grueso y los puedes sentado leyendo, leyendo. ¿Cuándo vamos a ver así a nuestros hijos o ver a un mexicano leyendo así con libros? Hoy no se lee, pero necesitamos nosotros enseñarle a nuestros hijos, a contarles ejemplo de la perseverancia y solamente eso conduce al éxito. Número 2, tenacidad en el hogar implica buscar la excelencia en el aspecto y en la armonía del hogar sin caer en la trampa del perfeccionismo. Y esto es muy importante que lo comprendamos, porque un extremo es simplemente el ser tolerante, el ser permisivo, el simplemente no hacer nada por los hijos, el no exigir, el no demandar, el no imponer tareas, el no confrontarlos, etc. Y el otro lado, el perfeccionismo, el exigir que haya perfección, no soportar errores, Y eso también es malo. Los extremos siempre serán malos. Entonces, tenacidad en el hogar implica buscar la excelencia en el aspecto y en la armonía del hogar. La excelencia. O sea, una cosa es ser perfecto, otra cosa es ser excelente. Entonces, no podemos, claro, tenemos que tender hacia algo. Hay una tendencia a la perfección para buscar la excelencia, pero no caer en el perfeccionismo porque el perfeccionista nunca estará contento, nunca estará contento. Siempre va a buscar un error, siempre va a estar encontrando una falla, etc. Y como nadie es perfecto, pues entonces vamos a estar siempre con problemas, vamos a estar siempre disgustados, siempre vamos a estar en conflictos. Entonces, tenacidad en el hogar implica buscar la excelencia en el aspecto y en la armonía del hogar sin caer en la trampa del perfeccionismo. Tenemos que buscar, para hacer las cosas bien, hay que ser tenaz. Eso es, la perseverancia nos va a llevar a la excelencia, porque el ser constante empieza a pulir. Miren, un ejemplo de eso es que ustedes pueden ver, por ejemplo, nuestra escenografía, ¿no? Cada día estamos haciendo las cosas mejor. Y cada día, ¿por qué? Porque cada vez vamos aprendiendo, cada vez vamos haciendo las cosas mejor, porque hay una perseverancia. No es lo mismo hacer una grabación una vez y luego volverlo a hacer al siguiente mes o dentro de 3 meses, que hacer una grabación cada semana y luego no solamente cada semana, hacerlo cada dos veces o 3 veces a la semana y luego todos los días. Eso te lleva a la excelencia. ¿Por qué? Pero tiene que haber perseverancia y tenemos que aprender de todo esto. Tenemos que mejorar, no podemos caer en un conformismo, que es lo opuesto. Tenemos que ser tenaces para alcanzar la excelencia. Tenacidad número 3, tenacidad en el hogar implica negarse a permitir que la última moda dicte la manera en que la familia funcione. Vamos a repetir esto todos juntos. Tenacidad en el hogar implica negarse a permitir que la última moda dicte la manera en que la familia funcione. No podemos definitivamente permitir esto. Tenemos que ser tenaz para ser ecuánimes, para mantener los principios, porque cada día todos es como una copia, ¿sí? Del original sacas una copia, luego sacas una copia de la copia y luego cuando te das cuenta la copia ya no es visible, ya no es clara, porque es copia de copias.
Y así es la moda. Cuando nosotros caemos en este asunto, donde cada vez, si la moda, cada vez más la moda va eliminando valores y principios. La moda para eso sirve, ir cambiando, cambiando, cambiando. Por eso, hoy en día, pues ya la familia está desapareciendo, ya no se cree en la familia, los valores, los principios. Por eso todo está cambiando. ¿Por qué? Porque no hemos sido perseverantes, no hemos sido constantes, porque no hemos sido tenaces. Por eso los principios no cambian. Los principios no cambian. Y ante la realidad de la moda, que la moda sí va cambiando constantemente, los principios no cambian. Porque los principios van a ser siempre principios. Y por eso necesitamos ser tenaces y no permitir que la moda se imponga. Tenemos que mantener los principios, los valores se tienen que mantener y no permitir que la moda esté ocupando el lugar de nuestra forma de vivir, de nuestros principios, de nuestros valores. No puede la moda dictar nuestra manera de vivir. Tenemos que ser tenaces, tenemos que ir en contra de. Tenemos que ir en contra de la moda, en contra de los cambios sociales, morales que estamos viviendo. Tenemos que mantenernos con esa mentalidad de que vamos a bregar, vamos en contra de la corriente, a luchar en contra de la corriente. Tenemos que avanzar y tenemos que mantener los ideales para que podamos nosotros vivir en el propósito original. Número 4, tenacidad en el hogar implica jóvenes que se concentran en la visión de sus padres para la familia, sin permitir que las opiniones de otros los desilusionen. Y esto está muy claro también. Tenacidad en el hogar implica jóvenes que se concentran en la visión de sus padres para la familia. No es posible que los jóvenes, por causa de la moda, por causa de las opiniones de los otros jóvenes, por causa de los demás del mundo, de la presión social, quieran imponer un estilo de vida diferente y el padre, y que no se respete, no se respete el plan de los padres, el proyecto de vida de los padres, de la visión de sus padres, porque los jóvenes, los hijos, no pueden ellos decirle a sus padres cómo van a vivir. No son los hijos los que van a dictar las normas. Nada más porque fulano, sotano, mengano, perengano, no porque la sociedad dice, no porque la farándula nos está invitando a hacer algo, lo vamos a hacer, no es posible. Los padres responsables debemos de tener un proyecto de vida, un plan de vida, una visión para nuestra familia, una visión para nuestros hijos. ¿Cómo queremos vivir? Hay padres que tenemos, por supuesto, un proyecto de vida para nuestros hijos. Y los hijos tienen que conocer la visión de sus padres, pero tiene que haber tenacidad. Tenacidad en el hogar implica jóvenes que se concentran en la visión de sus padres para la familia, sin permitir que las opiniones de otros los desilusionen. Por eso, nosotros los padres, por un lado, tenemos que insistir en esto. Tenemos que insistir, tenemos que ir en contra de la opinión de los demás y de la opinión de nuestros propios hijos, porque ellos muchas veces están acosados e influenciados y van a tender, si no es que lo están haciendo, a presionarlo para que nosotros nos alineemos a ellos, para que nosotros hagamos lo que ellos desean. Pero nosotros somos los padres, somos los que ya vivimos. Los padres somos los responsables de dirigir la vida de nuestros hijos. Y somos los que ya tenemos años por delante y experiencia. Y sabemos qué es lo mejor para ellos. Ellos todavía no han vivido lo que nosotros ya vivimos. Y no podemos permitir que la inexperiencia de ellos
vaya a imponerse. No, la inexperiencia de ellos debe de ser fundamental para nosotros decir, no, tú no lo sabes, tú no lo conoces, no lo has vivido, por lo tanto, mira, si tú insistes en vivir de esta manera, si insistes en hacer esto, te va a ir mal y te va a ir mal a ti y yo voy a sufrir. Nosotros, tus padres, vamos a sufrir. Y no trabajé toda mi vida para que tú vengas a ser un desastre. No te di una carrera para que mañana simplemente en este momento la tires porque tus amigos, porque tus compañeros, porque la moda, porque la sociedad, porque lo que dice el internet te está diciendo que no sirve. Pero para eso nosotros tenemos que ser tenaces para decirles, para ir en contra de sus argumentos, de sus deseos, de sus inclinaciones. No. Y los jóvenes, y tenemos que decirle a ellos, no pueden ustedes permitir que sus amigos, que sus amistades, que sus vecinos, que la sociedad, que el internet, que la farándula, que la fiesta les cambie. Ustedes tenemos que imponernos en el buen sentido de la palabra. Tenemos que tratar de ver, porque eso es tenacidad. Ir en contra de, porque si volvemos a lo que dice la definición, es proponerme lograr las metas que se me asignan en el tiempo designado, no obstante la oposición. Como padre, yo tengo que lograr las metas con mis hijos, que mis hijos logren ser exitosos, que mis hijos logren ser los ciudadanos que deben de ser, los padres que deben de ser, los estudiantes que logren su profesión, etcétera. Tenemos que tener metas nosotros mismos y metas con nuestros hijos, con nuestra familia, y tiene que haber un tiempo designado. ¿Y va a haber oposición? Sí, muchísima oposición. Y tenemos que estar conscientes que va a haber oposición, pero si somos tenaces, vamos a vencer la oposición. Pero si no hay tenacidad, seremos víctimas de las circunstancias y víctimas de nuestros propios hijos. Al rato en la casa se van a hacer lo que nuestros hijos digan. Y nosotros estaremos, sí, hijito, sí, hijita, lo que tú digas, hijita, lo que tú digas, hijito. Y al ratito nosotros somos un par de viejitos, sin tener que hacer nada más. ¿Y ellos están dónde yendo? Ellos están yendo al desastre, al naufragio. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas. ¿A dónde se está yendo la generación que vivimos? El mundo en el que vivimos se está yendo al desastre. Y lo único que nos puede salvar es que nosotros seamos tenaces para que volvamos a nuestros orígenes, a nuestros principios y al propósito original de Dios para con nosotros. Implicación, tenacidad en el hogar. Son muchas, pero estas son suficientes como para que entendamos bien lo que tenemos que hacer en casa. Hay recompensas, por supuesto, hay recompensas. Número 1, valor. La primera recompensa de la tenacidad es obtener valor. Escúchenos, valor. ¿Qué es valor? Enfrentar vientos y tormentas feroces con una actitud intrépida. Forma una fuerte capa protectora llamada valor. ¿Y saben qué es lo que necesitamos hoy en día? Valor. Valor para encarar los problemas de frente. Valor para encarar la adversidad que hoy en día, por causa de como ya lo explicamos, por todo el caos y la atmósfera hostil que vivimos, muchas veces ha creado tanto desánimo que lo que menos queremos es lidiar, lo que menos queremos es pelear, lo que menos queremos es estar discutiendo, lo que menos queremos es estar encarando, pero no podemos nosotros sucumbir, no podemos nosotros abandonar el barco,
Somos padres y tenemos nosotros que llevar a nuestra familia, a nuestros hijos al otro lado. Y tenemos que cruzar el mar de la vida. En medio de naufragios, en medio de tempestades. No importa las olas, no importa la tempestad, no importa qué tremendas olas se levanten. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes y enfrentar vientos y tormentas feroces con una actitud intrépida. Una actitud intrépida. Como cuando hay un futbolista, un deportista. Hoy en día hay algunos deportistas que destacan. ¿Y saben por qué destacan? Unos destacan por ser intrépidos, por ser tenaces. Y otros, ya la misma sociedad, el mismo ámbito deportivo los juzga, los critica, porque ya no ven el ánimo, ya no ven su tenacidad, ya no ven su espíritu competitivo. Pero cuando alguien es un intrépido, ese no tiene miedo a que le pateen, no tiene miedo a que lo tlaqueen, no tiene miedo a que lo golpeen, no tiene miedo a que lo ofendan, porque es gente valiente, deportistas, atletas valientes. Necesitamos no solamente atletas en el deporte, no solamente necesitamos atletas valientes, deportistas valientes, intrépidos. Necesitamos ciudadanos, necesitamos padres valientes, intrépidos, que podamos nosotros enfrentar las tormentas de la vida para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos al otro lado y no naufraguen, ni nosotros naufraguemos, ni ellos el día de mañana. Tenemos que formar esa capa protectora llamada valor. ¿Cuál es la otra recompensa? Satisfacción. Satisfacción. Pocas cosas son más gratas que el gozo de lograr algo tras un esfuerzo exhaustivo. Cuanto más ardua la lucha, más dulce la victoria. Satisfacción. Pocas cosas son más gratas que el gozo de lograr algo tras un esfuerzo exhaustivo. Cuanto más ardua la lucha, más dulce la victoria. Para los que les gusta el deporte, bueno, no sé si se le puede llamar deporte a donde se golpean, pero en el caso del box, y de repente se sube los contendientes y de repente a los 2 minutos del primer round lo noqueó. A nadie le supo esa victoria. A nadie le gustó que en el primer round el otro cayó. Pero si pensamos como la pelea del sábado del peso completo de estos dos hombres, que más de 2 metros cada uno, pensando más de 100 kilos encima, y llegando, uno se caen, lo tiran, se levantan 2 veces, se vuelve a levantar, ya en el 11º round, ya casi muriéndose, creo lo vencen. A todos les supo, todo el mundo comentando la pelea. Fue difícil. Los dos se entregaron, tremendos contendientes. Los dos dieron de sí. Ninguno quería perder. Ninguno quiso quedarse no querían quedarse tirados en la lona, tirados, caídos, derrotados. Qué satisfacción. No solamente, hasta los que estaban viendo la pelea se quedaron satisfechos. Imagínense el que ganó.
Hasta felicitaron al que perdió por su esfuerzo, por su entusiasmo, por su aguante, por su deseo de no querer ser derrotado. La tenacidad trae una recompensa hermosa, la satisfacción. Hay cosas, hay recompensas, hay cosas que tienen un valor extraordinario. Déjame decirte que tú puedes tener casas, carros, dinero y no estar satisfecho. De nada te sirve tener a veces dinero, cosas materiales, si no eres tenaz. Si eso no lo lograste por ser tenaz. Hay cosas que causan la satisfacción. Es una recompensa extraordinaria. Pocas cosas son más gratas, dice ahí, pocas cosas son más gratas que el gozo de lograr algo tras un esfuerzo exhaustivo. Sacar una carrera a pesar de, con tanto esfuerzo, con mucho sacrificio, tuviste que trabajar y estudiar, tuviste que desvelarte, no podías ni comer porque o comías o pagabas tus estudios, etcétera, etcétera. Un trabajo difícil, tienes un trabajo, cualquier tipo de trabajo, pero lograste, lo sacaste, conquistaste algo. Pocas cosas son más gratas que el gozo de lograr algo tras un esfuerzo exhaustivo. Cuanto más ardua la lucha, más dulce la victoria. ¿Usted no lo cree? Vívalo. Vamos a vivir esta verdad. Y por eso nosotros tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones ante esta realidad. No nos queda otra. La vida que estamos viviendo nos debe empujar, nos debe de obligar a tener que ser tenaces. Hay que tomar decisiones. Yo siempre tomo la decisión de tomar y de tomar agua y de tomar agua maya. Recuerden que hasta para tomar agua hay que ser tenaz, porque no nos gusta a veces tomar agua, pero es saludable. Por la propia salud de uno mismo debemos de tomar agua. Necesitamos tomar de 2 a 3 litros de agua por cuestión de salud. Pero la mayoría toma agua de cola. Y lo que estamos viendo hoy en día es tanta diabetes, tanta enfermedad por tanta agua endulzada, tanto azúcar. Y no queremos vivir en salud. Por eso, tomemos agua. Y si es agua maya, sabemos que el que toma agua no se desmaya. Porque el agua maya es el agua que da vida. Muy bien, tomemos decisiones. Yo decido establecer metas. Yo decido establecer metas. Si no tenemos metas, pues entonces nunca llegaremos a nada. Simplemente vivimos por vivir. Tenemos que perseguir metas. Tenemos que establecerlas. Tenemos que pensar qué queremos lograr. Porque si no tenemos metas, pues vivimos como animalitos. Los animalitos no tienen una preocupación, ellos no están preocupados por lograr algo. No podemos vivir como los animalitos, como los perritos, como los gatitos, o sea, como las mascotas.
Somos seres humanos, somos seres pensantes, con raciocinio. Y tenemos que vivir estableciendo metas. Porque para que puedas ejercitar tu tenacidad, tienes que tener una manera de dónde ponerla, dónde establecerla, dónde ejercitarla. Así que si quieres empezar a practicar la tenacidad, entonces empecemos estableciendo metas. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué necesidades hay en tu hogar? ¿Qué necesidades tiene la familia, nuestros hijos, que queremos tener en nuestro hogar, que yo mismo, comenzando conmigo mismo, estableciendo metas? Por ejemplo, yo mismo puedo aumentar mi cultura, yo mismo puedo aumentar mi forma de mi intelecto, leyendo libros, estableciendo, por ejemplo, leer la Biblia, establecer un tiempo de leer la Biblia en tanto tiempo, leer un libro al mes, porque eres lo que lees, somos lo que leemos. Es un ejemplo de establecer metas con la familia, de trabajar y ahorrar para que podamos tener unas vacaciones que nunca han tenido nuestros hijos o la familia, aunque sea allá en Xcaret, aunque sean paseos a Xcaret, aunque sea en Xel-Há. Vivimos en una zona bendecida, privilegiada. Mucha gente viene de otros países para conocer la Riviera Maya. Nosotros lo tenemos cerca, pero nunca, algunos no conocen ni Tulum, algunos no conocen ni Chichén Itzá, pero no se lo han propuesto. Y eso es parte de la vivencia, es parte de la experiencia, por mencionar algo que podemos tener con nuestros hijos, etcétera. Tenemos que establecer metas. Número 2, yo decido asegurar que mis metas sean correctas, porque hasta eso, hay que ver que las metas sean correctas, que las metas sean, que tengan sentido, que tengan propósito, que sean correctas en el sentido que va a beneficiarme, no me va a perjudicar, no va a ser un problema, no va a ser un dolor de cabeza, que me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a mi familia, va a ser de beneficio. Por eso, asegurar que nuestras metas sean correctas. Número 3, yo decido ignorar las distracciones. Yo decido ignorar las distracciones. Hoy más que nunca necesitamos eliminar distracciones. Y esto, aparatito, es una distracción terrible, tremenda. Aunque la generación actual, bueno, para muchos esto es una oficina. Yo tengo 4 oficinas, imagínense. Tengo una oficina en mi casa, tengo una oficina como capellán federal, tengo una oficina de mi ministerio, y tengo esta oficina móvil, porque aquí trabajo, este aparatito. Entonces, imagínense, pero este aparatito tenemos que aprender a usarlo. No nos debe de distraer. Hay momentos donde tenemos que ponerlo en modo avión, desconectarlo, porque si me pongo a leer y me distrae, me pongo a trabajar y me distrae, no puedo ser tenaz si hay distracciones. Entonces, tenemos que ignorar las distracciones, porque eso es tenacidad. Si queremos alcanzar, si tenemos que ir en contra de las distracciones, pueden ser no solamente las redes sociales, pueden ser inclusive hasta los problemas y las preocupaciones. Y no nos concentramos porque nos está venciendo el desánimo. Y tenemos que simplemente ignorar lo que no funciona, lo que no sirve. Alguien dijo que si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas?
Y si no tiene solución, pues también ¿para qué te preocupas? Lo que tiene solución hay que solucionarlo. Tenemos que tener el control nosotros de nuestra vida y de las circunstancias, con la ayuda de Dios. Y no podemos ser víctimas de las circunstancias. No podemos nosotros ser víctimas de las circunstancias y mucho más de las distracciones. Uno más, yo decido no ser desalentado por otros. Yo decido no ser desalentado por otros. Definitivamente que vamos a encontrarnos en todo momento con desalientos. Aunque a veces la gente lo haga en broma, pero muchas veces nos puede desalentar si nosotros no tenemos la capacidad de discernir y estamos nosotros desalentándonos constantemente porque estamos escuchando voces negativas, porque estamos viendo lo que no debemos de ver. No podemos ser desalentados por otros ni por otras, diría yo, circunstancias. Y sí hay momentos difíciles en donde nosotros no solamente estamos desalentados, sino que nos estamos ahogando. Y podemos nosotros naufragar por causa de no tomar la decisión correcta, de no encarar de manera correcta. Hace algunas semanas atrás, un tiempo atrás, estaba pasando por un momento muy crítico, un momento difícil, un momento de mucho desaliento, de muchas presiones, de muchos problemas, de mucha adversidad y yo me estaba ahogando. Y busqué al Señor, constantemente busco al Señor, pero busqué al Señor de una manera especial y para decirle y con grito diciéndole, Señor, me estoy ahogando, necesito tu ayuda. Así como cuando Pedro estaba ahogándose, cuando él se bajó de la barca y caminó sobre el mar. Y él clamó. Y cuando yo clamé también, desde mis entrañas clamé y le dije, Señor, me estoy ahogando, ayúdame. Escuché la voz del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que me dijo, levanta los ojos, hijo. Levanta los ojos, quita la mirada de los problemas y mira al autor y al consumador de la fe. A veces podemos predicar una cosa pero vivirlo es otra cosa. Y eso es, cuando viví eso, entendí lo que es levantar la mirada. Y cuando yo entendí exactamente eso, yo me estaba ahogando porque tenía mi mirada, mis pensamientos y toda mi atención estaba en los problemas. Yo me estaba ahogando. Pero cuando oí la voz de Dios, del Espíritu de Dios, yo levanté la mirada y las cosas cambiaron. Todo cambió. Por eso no podemos nosotros dejarnos desalentar por otros ni por nada. Por eso tenemos que tomar la decisión de encarar los problemas de frente. 5, encarar los problemas de frente como el salmón. El salmón encara y por eso escala y va en contra de la corriente, porque su objetivo es regresar al lugar de donde vino, su origen, el río, y él está determinado, el salmón está determinado a regresar a su origen, a su lugar de origen, y por eso su fuerza, y por eso es un ejemplo de tenacidad. Por eso yo termino en esta noche hablando sobre lo que dijo Tomás Edison. Creo que usted debe de saber quién fue Tomás Alva Edison. Y él dijo, el genio, el hombre que inventa, el hombre inteligente, genioso. El genio es
2% inspiración, inspiración, y 98% perspiración. Esto está tremendo. Vamos a repetirlo. El genio, o sea, una persona del cual podía hablarse, dice, wow, miren, ese es un hombre, es un genio, por su capacidad de invención, por su capacidad creativa, por ese genio, esa capacidad que tiene, ese intelecto. El genio es 2% inspiración. ¿Qué es la inspiración? Esa capacidad de que es ese talento, es la habilidad, la inspiración, lo que le inspira a hacer algo. 2% se necesita para ser un genio de inspiración y se necesita 98% de perspiración. ¿Y qué es perspiración? El diccionario dice que perspiración es la perspiración, también denominada sudoración o transpiración. Es la expulsión de líquido proveniente de las glándulas sudoríparas a través de los poros. Este mecanismo permite regular la temperatura del cuerpo. En otras palabras, se necesita 90%. Perdónenme, quisiera decirlo y no sé si decirlo o no, pero lo tengo que decir. Perdónenme con todos, pero es el producto de la gallina lo que se necesita. 98% de esfuerzo, de valentía, de ponerle los kilos, de echarle ganas, dejar de ser flojos, dejar de ser flojas, dejar de ser holgazanes y levantarse temprano y echarle los kilos. Hay que sudar la camiseta, hay que sudarla. Eso es lo que significa perspiración, transpiración. Hay que sudar, hay que trabajar. Y hoy en día, la generación de cristal, hoy en día, la generación que vivimos, quieren todo gratis. Quieren que todo se lo pongan en la mano. Y si no se lo dan, lloran, gritan y se quieren matar. Hoy quieren colgarse porque no les dan su gastada. Y por eso tenemos tanta corrupción, porque hoy en día la mayoría de los adolescentes y jóvenes que están metidos en el narcotráfico es porque andan buscando dinero fácil, porque no se les enseñó lo que es diligencia, no se les enseñó lo que es tenacidad, no se les enseñó a trabajar, a ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. Por eso el genio, escúcheme bien, nuestros hijos no necesitan nacer genios, no necesitan estar superdotados de habilidades. Escúcheme bien, es como decir, se necesitan 2% de aptitud y 98% de actitud. Dios quiera que nosotros podamos entender como padres, como líderes de nuestros hogares, la importancia de la tenacidad. Tenemos metas que tenemos que cumplir aunque no la conozcamos. Son metas que Dios nos puso como padres. Tenemos que llevar a nuestra familia a su propósito. Lo primero que tenemos que hacer como padres es conectar el corazón de nuestros hijos con Dios. Y para eso tenemos que ser tenaces. Y para eso tenemos que levantar nuestro altar familiar. Tenemos que restaurar el altar familiar. Por eso tenemos que construir una familia de carácter. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias
por esta exhortación. Te damos gracias por tu palabra, por este consejo, por esta enseñanza. Te damos gracias por confrontarnos. Te damos gracias por persuadirnos. Te damos gracias por hacernos ver la necesidad que tenemos de ser tenaces. Necesitamos nosotros, Señor, desarrollar esta cualidad de carácter. Permite que esta enseñanza pueda sacudir nuestros cimientos y pueda ser parte del fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestro carácter. Y permite que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad como padres, como líderes de nuestros hogares, como líderes de nuestros hijos, que podamos ser parte de esa generación que necesita levantarse para hacer el contrapeso y marcar la diferencia, porque hoy vivimos en un tiempo tan complicado y tan difícil, y porque simplemente, Señor, sabemos que la misma tierra gime, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y permite que como hijos tuyos podamos nosotros hacer uso de la autoridad que tú nos has dado, y que esa misma autoridad nos impulse a que nosotros tengamos que desarrollar el carácter de Cristo, y que podamos nosotros tener cualidades que puedan realmente, Señor, ayudarnos a construir la familia, y una familia de carácter. Gracias por tu palabra. Gracias por todos los que estuvieron conectados. Gracias por los que van a mirar después esta enseñanza. Que se quede grabado en su corazón. Que se quede grabada en el corazón de cada uno de ellos. Que los motive, que los inste, que los impulse, que los inspire, pero sobre todo los rete, los desafíe, para que podamos hacer lo que debemos hacer, aún a pesar de, en contra de todo y de todos, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos de todo corazón. Gracias por permitirnos haber entrado a sus hogares, y no se olviden, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Les mandamos muchos abrazos y muchas bendiciones a nombre del equipo de multimedia y a nombre de nuestro ministerio. Reciban más bendiciones. Hasta la próxima.